Y todos, qué bueno encontrarnos nuevamente, a los compañeros que están cursando formarnos por la vía virtual. También les damos la bienvenida a los hermanos latinoamericanos, que estamos siempre recordándolos con mucho afecto. Habíamos quedado en que haríamos en cada clase algún repaso, digamos, de lo que veníamos viendo antes. Ustedes saben, el programa Formarnos tiene una parte que es de orden conceptual y la otra que es de conocimiento aplicado. La parte conceptual son elementos básicos que se refieren a las políticas públicas y ya hemos visto precisamente el módulo primero que era sobre Estado, Gobierno y políticas públicas. Posteriormente hemos trabajado con pensamiento nacional. Y en la clase pasada, que lamentablemente no pude estar yo presente porque tenía otras obligaciones inherentes a la universidad, inherentes a mi cargo de vicerrector, tuvimos la de integración latinoamericana a cargo de Aris y de Ezequiel. En lo que se refiere a los aspectos de conocimiento aplicado, tuvimos el primer módulo con Claudia Bernaza sobre liderazgo y ahora vamos a continuar con análisis de problema y toma de decisiones a cargo de Aarón Atías. No hace falta presentarlo, a Aarón lo conocen todos, es además de profesor de nuestro curso, el coordinador académico del programa Formarnos. La parte de toma de decisiones y liderazgos están íntimamente relacionadas. Un líder, como ustedes saben, debe tener características democráticas, debe ser impulsor, debe ser motivador, no impone, sino que más bien propone, impulsa, estimula y no decide, sino que invita a tomar decisiones en conjunto. Hoy lo que vamos a ver es precisamente que no se puede hacer un análisis de problemas, no se pueden seleccionar alternativas, mucho menos tomar decisiones para solucionar los problemas, sino es interactoralmente. Esta palabra que tiene un olorcillo técnico en demasía, ¿no es cierto? Quiere decir que hay diferentes personas, diferentes grupos, diferentes organizaciones que tienen puntos de vista también diversos, valores distintos, formas de ver la realidad distinta, intereses distintos. Sin embargo, tienen algún aspecto en común que los reúne, como habíamos visto en el primer módulo, del mismo modo que ocurre cuando se van prefigurando, van tomando forma las políticas públicas y van conformando lo que es un proyecto nacional, porque van confluyendo, se van generando identidades, así como vamos viendo que se va formando esta unificación como distintos riachos que finalmente confluyen en un río de cauce mayor, a nivel local, cuando estamos trabajando para la mejora de la calidad de vida, a nivel local, cuando estamos trabajando para el desarrollo local precisamente, estos problemas que por otra parte son multifacéticos, tienen algo de económico, algo de ingresos, algo de cultura, algo de educación, algo de salud, y todos ellos se reúnen de manera integral para brindar soluciones y para mejorar la calidad de vida, también tienen que ver con los intereses de diferentes sujetos o diferentes actores, estas organizaciones diferentes que hay en el territorio. Entonces, cuando analizamos los problemas, los analizamos desde perspectivas diferentes. Acá hacemos la relación, entonces, entre lo que sería este liderazgo que tiene como responsabilidad
unificar, coordinar, generar consensos, acercar los intereses de los distintos actores con el análisis que vamos a ver hoy y que tiene a su cargo Aarón. Pero esto tiene relación con lo que hemos visto también en la parte conceptual, no solamente por lo que mencioné recién. Cuando se va prefigurando un proyecto nacional, también se va prefigurando un sujeto político. Cuando nosotros vamos prefigurando un proyecto de desarrollo local, también hay un nosotros local, hay un encuentro entre los distintos ciudadanos, entre las distintas organizaciones, y se va conformando un sujeto político. Habíamos visto también que el proyecto nacional tiene relación con el proyecto local. El proyecto nacional nutre al proyecto local y adquiere entidad en la medida en que está representada esta orientación de proyecto nacional y popular en distintos proyectos locales. Y no hay proyecto si no hay sujeto a nivel local, del mismo modo que se da a nivel nacional. En el territorio, ustedes van a ver fundamentalmente cómo se analizan problemas en el territorio y cómo se toman decisiones en el territorio. También tenemos un Estado, que es el Estado municipal, es el más cercano, pero que se relaciona, como habíamos visto, con el Estado provincial y el Estado nacional, generando lo que entendemos por un gobierno multinivel. Todos los niveles de gobierno están de una manera u otra representados en el territorio. Y también existen formas más democráticas, formas más autoritarias de ejercer el poder. Forma parte del ejercicio de todos nosotros para generar más democracia cotidianamente. En otro módulo han visto ustedes el tema de la integración regional y fíjense que al nivel regional en América Latina también podemos hablar de un proyecto latinoamericano que quedó trunco en el momento de la independencia, que obviamente las oligarquías nativas más ligadas al puerto o a los intereses de la minoría impidieron que se pudiera hacer realidad. Aquel sueño de nuestros mayores, el sueño de San Martín y de Bolívar, de la patria grande, y de Artigas y otros más, de la patria grande latinoamericana, es un sueño que estamos en condiciones óptimas de poder cumplir a través de UNASUR, el ALBA, Mercosur primero, digamos más cercanamente, más antiguo en el tiempo. Estos ejercicios de aproximación nos están llevando también a un proyecto latinoamericano. No hay proyecto de nuestras naciones que se pudiera desarrollar si no tenemos un proyecto latinoamericano. Y un proyecto a nivel regional también va generando identidades colectivas, acercamiento entre las naciones. Nos vamos hermanando cada vez más y políticamente también se van generando articulaciones de hermandad, un solo sujeto político o vamos confluyendo hacia un sujeto político que sustente el proyecto. Cuando digo un solo, no estoy diciendo un sujeto excluyente, no estoy diciendo un sujeto que ignore la diversidad. De esto ya hemos hablado antes, estamos hablando de un consenso a partir de los acuerdos que se establecen reconociendo las diferencias que existen. Diferencias políticas, diferencias nacionales, diferencias culturales, diferencias religiosas, pero finalmente un acuerdo común en la gran patria grande latinoamericana. Y por último, hemos visto también, y está en relación con esto, el tema del pensamiento. Lo esbozaba yo en la primera clase, que dijimos que teníamos un desafío, no el de ser europeos de segunda o norteamericanos de segunda, sino el de ser argentinos y latinoamericanos de primera. Esto implica volver a nuestras fuentes, reconocer y valorar nuestros pensadores, pero también, y más que eso aún, mantener vivo el pensamiento nacional. Debemos producir pensamiento y esto es la reflexión responsable, esto es el discurso formalizado, esto es la propuesta seria de política pública, esto es
el análisis, volvemos otra vez a lo de hoy, serio de nuestros problemas. El pensamiento nacional y latinoamericano se mantiene vivo en la medida en que hacemos un análisis actualizado, con seriedad, sobre los valores de nuestra comunidad local y regional, de los problemas, de las alternativas y de las soluciones que proponemos. El pensamiento lo estamos reactivando día a día. Bueno, valga esto como conexión entre los temas que hemos venido dando y como adelanto a una reflexión final que vamos a tener en la clase de cierre. Es decir, también es una invitación a que vayamos concatenando los distintos temas. Los dejo con Aarón, a quien todos ustedes conocen y que, bueno, también he tenido el gusto de contar con su colaboración en nuestra materia que doy en la Universidad de Formulación y Evaluación de Proyectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nerio, por la introducción. Quisiera retomar un poco lo que decía Nerio respecto del vínculo con el resto de los módulos y definitivamente esto que hace tan solo unas clases veíamos acerca de los problemas y de cómo pensamos nuestros problemas, eso podría verse como una visión macro, general, si quiere hasta filosófica. En este caso, esto que suena tan grandilocuente como análisis de problema y toma de decisiones, es exactamente lo contrario. Se trata más bien de ver cuáles son los problemas que surgen en nuestra práctica cotidiana como militantes y ver qué herramientas tenemos para resolverlos. Vamos a ver que, si bien cuando uno lo plantea así parece una cosa más bien de sentido común, pero yo les diría que no cierren la puerta de antemano y vean que estas herramientas que tenemos para brindarles hoy tienen una gran utilidad. Bueno, vamos a comenzar diciendo de qué hablamos cuando hablamos de problemas, ¿no? Que es la primera palabra de este módulo. Y lo primero que vamos a decir es algo que puede parecer, si se quiere, un tanto contradictorio, pero es que los problemas no existen, sino que se construyen. Uno diría, ¿cómo que no existen si los problemas? Yo lo único que tengo son problemas. Tengo muchísimos más problemas de soluciones y si me pongo a pensar, cada vez encuentro más problemas. ¿Cómo me vas a decir que los problemas no existen, sino que se construyen? ¿Para qué quiero construir un problema? Bueno, nos referimos en realidad a otra cosa. Nos referimos a que los problemas no tiene sentido que los pensemos como si fueran hechos que todo el mundo conoce y que todo el mundo reconoce, sino que lo que es un problema para unos no es un problema para otros. Lo que para nosotros, a lo mejor otra persona tiene un problema que nos parece terrible y angustiante, esa persona lo vive como una realidad natural. Entonces, para esa persona no es un problema. A esto es a lo que nos referimos para empezar a meter algunas de las palabritas que vamos a encontrar a lo largo de la exposición con que los problemas tienen un carácter subjetivo, dependen de la persona, dependen del sujeto. Ejemplificando un poco con la coyuntura, no es lo mismo hablar de delincuencia para los ricos que para los pobres. Estos son dos problemas diferentes porque implican actores diferentes, implican efectos desiguales en quienes los sufren, implican soluciones diferentes y herramientas diferentes. Si me permiten una expresión poética, no es lo mismo que te roben la cartera en la entrada de un shopping a que te roben la garrafa a la entrada del invierno. Entonces, lo que significa un problema depende del punto de vista desde el cual lo miremos. Y este punto de vista, este enfoque, va a estar estructurado de toda una serie de factores que hacen a cómo nosotros vemos el mundo. Como ya vimos justamente en el módulo de políticas públicas, todo problema se estructura subjetivamente. Eso es lo primero que nos sirve como punto de partida para pensar los problemas desde este lugar. Lo segundo que queríamos decir es que es esencial que los problemas que nosotros construimos, los construyamos colectivamente, que sean consensuados, que crezcan de abajo para arriba, porque el Estado, como vamos a ver con un poquito más de detalle, solo elabora respuestas para aquellos problemas que han crecido de abajo para arriba y se han estructurado con la mirada de los mismos afectados. Entonces,
Nosotros queremos que los problemas crezcan así, de abajo para arriba, como las plantas, para que las soluciones, las políticas públicas que surjan para esos problemas tengan que ver con nuestros intereses y con nuestra mirada, y no con el interés y la mirada de los poderosos. Entonces, hablando de esto de la delincuencia, no tiene ningún sentido negarla, sino que tiene sentido estructurarla de tal modo que sea una respuesta para nuestros problemas y que sea funcional a nuestros problemas. Lo segundo que queríamos aclarar es que los problemas es esta, si se quiere, tensión que existe entre los problemas individuales y los problemas colectivos. La mayoría de los problemas, por no decir casi la absoluta totalidad, no afectan a toda la población de la misma manera, no afectan a un país entero. Supongamos que, para llevarlo, ¿no?, a lo local, al territorio, supongamos que en nuestro barrio hay un problema de inundaciones. Lo que nosotros tenemos que lograr, de acuerdo a lo que dijimos recién, es que nuestro problema, que afecta a nuestro barrio en particular y no a otros, sea reconocido por la mayoría de la población de ese municipio como un problema colectivo. Es decir, como un problema que los afecta a todos. ¿Por qué tenemos que lograr este reconocimiento? Porque esa es la forma de que el Estado intervenga para llevar una solución a nuestro problema. Entonces, esto un poco lo vinculamos con ese taller en el que hablábamos de agenda pública y agenda de gobierno. Para que nuestro problema entre en la agenda de gobierno, que siempre va a ser limitada, es importante que los actores afectados militen para su incorporación. El gran ejemplo que tenemos de esto es la política que existe hoy y de la cual estamos muy orgullosos y de la cual nos sentimos parte, la política de derechos humanos. Hoy en día nos parece natural, y para algunos de ustedes que quizás tengan 18 o 19 años es una realidad y algo de lo que se habla cotidianamente, pero para los que tenemos un poco más de años, y acá por suerte tenemos un público bien diverso, que lo ha vivido incluso más de lo que lo hemos vivido nosotros, los que tenemos alrededor de 30 años, fue toda una lucha, y fue una lucha enorme de las madres y las abuelas por lograr que el Estado reconociera ese problema. No solo que le diera una solución, solo que lo reconociera. Y no solo que lo reconociera, sino que lo reconociera en sus propios términos. Es decir, cuando largan una reparación económica para las personas que habían sido afectadas por la dictadura, ¿qué dicen las madres? Bueno, se quiebra, ¿no? Es toda una situación, pero ¿qué es lo que está diciendo Eve de Bonafini? Está diciendo, ustedes ven este problema y encuentran esta solución, pero nosotros, los afectados, lo vemos de otra manera. Y no vamos a aceptar su solución, sino que vamos a militar para que algún día, algún gobierno, vea el problema como nosotros lo vemos y le brinde la solución que nosotros le brindamos. Este gran ejemplo, yo creo que lo podemos llevar a cualquiera de los problemas que pasan en nuestro territorio. Así que, bueno, avancemos un poco con eso. Lo primero que decíamos está acá, ¿no?, en la primera filmina, que los problemas no existen, sino se construyen. El segundo punto que ven acá es que los problemas son a la vez colectivos y complejos. Esto de colectivos es lo que acabamos de decir. Y complejos, ¿qué queremos decir? Porque es una palabra que muchas veces se usa como para darle importancia a lo que decimos. No es una cuestión compleja. O incluso a veces se usa para no pensarla, para no decir nada. No, es muy complejo. Y lo descartamos inmediatamente. Y lo que queremos decir cuando decimos que un problema es complejo es que no tiene una solución simple. En muchos casos tenemos problemas en donde hay una alternativa que es claramente mejor que la otra. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es ver cuál de las dos alternativas nos resulta mejor, ver si podemos llevarla adelante con nuestros medios y seguirla. Bueno, eso es simple. Ahora, en cuestiones políticas, casi nunca se trata de elegir entre el bien y el mal como si fuese una película de superhéroes o las aventuras de la doctora Carrió. No es el bien y el mal en términos absolutos, sino que siempre tenemos que elegir entre a quiénes le vamos a dar prioridad, porque las políticas públicas siempre nos obligan a trabajar con eso que en una expresión popular se llama la sábana corta. Si nos tapamos
la cabeza nos destapamos los pies y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre que tomemos una decisión en políticas públicas estamos beneficiando a unos grupos de la población y estamos dejando en la lista de espera a otros. Nunca vamos a dejar satisfechos a todos y por ende la estructuración de políticas públicas, que es algo que van a ver en un módulo que está más adelante, tiene que realizarse con esta perspectiva de la complejidad, ¿no? El tercer punto de Benner Power es que siempre existe una dimensión técnica y una política. ¿Por qué decimos esto? Rápidamente, nosotros creemos que siempre están los dos factores involucrados. Siguiendo con el ejemplo de las inundaciones, cuando decíamos que bueno, nuestro barrio se inunda y tenemos que militar para encontrar una manera de darle una solución a esto, obviamente que cuando le den una solución va a involucrar a ingenieros, obviamente que va a involucrar a especialistas en cómo funciona, cómo se acumula el agua y cuál es la mejor obra para darle una solución a esto. Pero la forma, digamos, la decisión acerca de en qué lugar vamos a poner la obra, cuánto presupuesto vamos a dedicar a esto y sobre todo qué otras obras vamos a dejar de hacer para hacer esta, es decir, prestar atención también a lo que no se hace, así como a lo que se hace, hacen a la dimensión política. Entonces, siempre hay una dimensión técnica y una dimensión política. Entonces hay que tener ojo cuando nos dicen, bueno, lo importante es que los argentinos nos pongamos de acuerdo y todos tiremos para el mismo lado, porque en general lo que quieren decir es como una frase bonita y nada más, porque está bien, todos nos podemos ponernos de acuerdo en que, no sé, la educación es un elemento primordial para el mejoramiento de la sociedad. Supongo que sobre eso casi todos vamos a estar de acuerdo. Pero para unos, mejorar la educación es darle mejores o más subsidios a las escuelas privadas y para otros es darles una computadora a cada uno de los alumnos y para otro va a ser que los maestros cobren un mínimo de 15.000 pesos por mes. Bueno, cada cual tiene distintas soluciones que implican distintos recursos, que benefician a distintos actores y que, por ende, hacen a una distinta forma de ver el problema en su esencia. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a definir problemas, que es lo que ustedes ven ahí al final de la primera filmina. Existe un problema cuando un actor social, individual o colectivo, ahora vamos a ver qué significa actor, siente insatisfacción con un hecho o circunstancia que está viviendo. Bueno, algunos dirán, está bien, es una definición medio abstracta, ¿no? medio vaga. Y sí, es bastante abstracta y es bastante vaga, pero es la única manera de definir un problema en sí mismo si decimos que los problemas dependen de la mirada de cada uno. Existe un problema cuando alguien, en términos de una persona o de un colectivo, no se siente satisfecho con un hecho o con una circunstancia que está viviendo. Es la única manera de definirlos. Entonces, un problema siempre va a hacer mención a una brecha entre cómo es la realidad y cómo queremos que sea. Siempre que existe esa brecha, que está bien y siempre va a existir, tenemos un problema. Entonces, cuando hablamos de herramientas para encarar los problemas, lo que nosotros vamos a proponer ahora es una técnica que nos ayuda a ver los problemas en una red de relaciones de causa y efecto entre el problema que consideramos central y todos los problemas que se asocian a él. Esto es lo que vamos a llamar un árbol de problemas. Ahora lo exponemos, vamos a ver un ejemplo y después esto lo van a trabajar en detalle en el taller. Lo primero que vamos a hacer es identificar el problema central y ponerlo en el centro de el esquema. Después vamos a involucrar otros problemas que se asocian a ese, que obviamente van a ser las causas directas de ese problema, que son los primeros 3 cuadraditos que vemos abajo del problema central. La distancia respecto del problema central va a ir de causas directas a causas estructurales, ¿no? Vamos a seguir identificando, en este caso hay 3 niveles porque es un ejemplo pedagógico, van a ver que es mucho más complejo que esto. En el módulo tiene un ejemplo extendido de un árbol de problemas. Entonces las primeras son las causas directas y las de abajo son las causas estructurales. Y después lo que vamos a hacer es orientar con flechas para ver cómo se produce esto del árbol de problemas. Veamos un ejemplo.
Tenemos como problema central resolución violenta de conflictos entre los jóvenes del barrio Alberdi. Bueno, lo primero que vemos son las que acá identificamos como causas directas, que es ausencia de actividades recreativas municipales, contención familiar escasa, acceso a drogas facilitado. Y arriba vemos algunos efectos, en este caso simplificado, que son problemas de salud y jóvenes en conflicto con la ley. Mientras vamos viendo más abajo, vamos encontrando problemas cada vez más estructurales. Entonces, si el primero es algo bastante cercano a justamente los jóvenes del barrio Alberdi, son los que sufren el problema, las de más abajo son aquellas causas que son estructurales, como desinversión estatal, ausencia de políticas de vivienda. Entonces, lo primero que queremos decir respecto de esto es que el árbol de problemas sirve para no ver dragones a donde hay molinos de viento. Muchas veces cuando discutimos entre amigos o en la militancia, siempre alguno salta con, no, pero el problema es la desigualdad social, o el problema es las condiciones de trabajo precarias. Y está muy bien y es muy cierto, pero si vemos eso, no podemos más que deprimirnos y largar todo, porque, qué sé yo, ¿qué puedo hacer yo contra la desigualdad social planteada así en esos términos? Entonces, bueno, lo primero es definir el problema en términos de precisión y en términos de algo que me sirva a mí en mi práctica militante, no en algo que sea una declaración de principios así en sentido macro. Pensar el problema de forma correcta implica encontrar soluciones correctas a ese problema y soluciones viables sobre todo. ¿Quién no ha visto el caso que a un compañero o una compañera su novia le es infiel y quiere ir a pegarle a la persona a la cual su novia le fue infiel? Bueno, hay un mal pensamiento acerca de cuál es el problema, porque el problema no está en el tercero, sino que seguramente está adentro de la pareja. Entonces a esto nos referimos con que hay que pensar los problemas de manera adecuada para encontrar soluciones adecuadas. Bueno, volviendo al ejemplo del Estado municipal y el problema de las cloacas. Cuando uno piensa en el problema, empieza a pensar en soluciones. Por ejemplo, pedir una audiencia con el intendente, vincularnos con una universidad para que ellos nos puedan hablar acerca de las causas hídricas y estructurales del municipio. Juntar firmas, cortar una calle o manifestarse en la vía pública para llamar la atención de los medios y que así nuestro tema entre dentro de la agenda pública y por ende la de gobierno. Todas estas respuestas pueden ser adecuadas al problema. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes es que no todas están a nuestro alcance, todas implican actores diferentes, todas tienen consecuencias diferentes sobre la realidad. Si yo junto firmas, por un lado, voy a tener encuentros fortuitos en la plaza central. Voy a estar hablando siempre con individuos. Si yo organizo a todas las organizaciones de la comunidad que están en el territorio y que sufren ese problema, voy a estar creando un sujeto colectivo. Ahora, yo tengo que tener la capacidad de crear ese sujeto colectivo. Lo importante acá es ver la diferencia entre una cosa y la otra, no solo para afuera, en el sentido del efecto que va a tener respecto al problema que tengo, sino del efecto que va a tener la misma organización social para resolver este problema. Elegir entre todas estas alternativas es lo que se llama seleccionar una alternativa de resolución o de solución. Así como los problemas se construyen, las soluciones también se construyen. Y así como no hay un solo problema, sino que depende de la percepción, las soluciones también dependen de la percepción de los actores. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hablar un poquito de actores. Hablamos de problemas, ahora vamos a ver los actores. Esto lo vamos a ver desde 4 lugares: los problemas, los actores, los objetivos y las alternativas de solución. Vimos problemas, vayamos a actores. Para resolver un problema, lo primero que sugerimos hacer es identificar a todos los actores que podemos ver involucrados en el problema central. Esto es lo que vamos a llamar cuando hagamos un mapa de actores. ¿Se acuerdan cuando Aníbal Fernández habló de la sensación de inseguridad y bueno, todo el mundo básicamente se lo comieron crudo? De algún modo no estaba diciendo algo erróneo. A ver, lo que me parece que estaba queriendo decir es que en la Argentina hay menos robos seguidos de muerte que en la mayoría de los países de la región
y que de hecho está el índice de la Argentina es mucho más cercano al de Estados Unidos que al del resto de los países de América Latina. Está bien, es verdad esto, pero entonces, ¿cuál es el problema con lo que dijo? ¿Por qué generó tanto revuelo? Bueno, justamente porque lo que no midió fue la manera en la que los actores percibirían este mensaje, los destinatarios percibirían este mensaje. Y un poco para ilustrar eso, yo encontré una caricatura. Bueno, comprender a un actor es comprender su perspectiva de la realidad. Una dice, todo cubierto menos los ojos, qué cultura cruel y machista. Y la otra dice, todo descubierto menos los ojos, qué cultura cruel y machista. Bueno, creo que esto ilustra un poquito esta idea de que comprender los actores es comprender su perspectiva de la realidad, ¿no? Esta idea desde el lugar del cual miran la realidad, cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas, cómo describe cada actor el problema. Ahora, a todo esto hay que sumarle una cosa más, que es la reflexión acerca del poder relativo que tiene cada uno de esos actores. Justamente esta caricatura es interesante porque el poder relativo de cada una de las dos mujeres que vemos en la ilustración es infinitamente disímil. La chica muy bonita, de acuerdo a nuestros cánones, que anda semidesnuda por la calle, goza de mucho poder y de mucha atención en esta sociedad, ¿no? Ese es como el mandato de lo que debe ser una mujer, de acuerdo a la cultura capitalista de la publicidad. Ahora, la otra, que se cubre completamente menos los ojos, es una persona que casi no tiene poder y que de hecho es profundamente estigmatizada en las sociedades occidentales. Entonces, comprender a los actores es comprender su perspectiva, pero también tenemos que ser conscientes de el poder relativo que tienen adentro de una sociedad. Entonces, antes de ir al mapa de actores, todos los actores sociales, todos los actores que vamos a considerar son todas aquellas personas, sean individuales o jurídicas o colectivas, que están involucradas por el problema identificado y las posibles soluciones. Entre ellos vamos a encontrar a varios. Grupos poblacionales, como por edad, por nivel de ingreso, etcétera, a organizaciones gubernamentales, tales como ministerios, provincias, municipios, defensorías, etcétera, organizaciones del sector privado, como comercios, empresas, bancos, asociaciones empresarias, organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, colegios profesionales, sindicatos, agrupaciones políticas como movimientos, partidos y grupos de lobby, y organizaciones de cooperación y financiamiento internacional, en algunos casos, como agencias bilaterales. Entonces, estas son todas categorías que nosotros proponemos para organizar a los actores adentro de categorías y ver un poquito más, o al menos un primer paso, para ver cómo los podemos definir y ver justamente esto que decíamos recién del poder relativo. Obviamente que hay otras categorías que no están acá y que uno las podría incluir, no sé, organizaciones religiosas, se me ocurre ahora, por ejemplo. Bueno, vamos ahora sí al mapa de actores. El mapa de actores es una manera como de simplificar las redes de poder que existen en el territorio. De lo que se trata es de agrupar a los actores por dos dimensiones que nosotros consideramos esenciales. En este caso, elegimos niveles de poder e interés en el objetivo. En otro caso puede significar otras cosas, ¿no? Ustedes eligen cuáles son las variables, cuáles son las cuestiones más importantes a resolver o a tener en cuenta a la hora de identificar a los actores. Lo que vemos acá es un panorama visual de la posición que ocupa cada actor en el territorio. Entonces es una manera de simplificar la realidad, que es infinitamente compleja, a una serie de variables finitas, en este caso 2 nada más, que nos ayuden a simplificar la cuestión. Supongamos que el actor B es el intendente y bueno, tiene un alto nivel de poder, no está ni a favor ni en contra de que nosotros logremos nuestro objetivo, pero a lo mejor por este tan alto nivel de poder nosotros no tenemos la capacidad de llevarlo hacia el cuadrante superior izquierdo. Pero a lo mejor sí podemos tener relación con el actor C, que lo que va a lograr es que nuestra propuesta no se filtre en el camino, no la cajonee a alguien, a lo mejor hasta se lo puede comentar al intendente y despertar su interés.
Entonces, mediante un mapa de actores uno puede ver sobre qué actores puede intervenir, en qué manera y en qué medida tiene sentido llevar adelante la acción que nosotros consideramos que es la mejor para solucionar el problema que nos planteamos. Bueno, ahora ya llegó la hora de pensar en toma de decisiones. Una vez que identificamos el problema, identificamos todos los actores que involucra, tenemos que empezar a clarificar un poquito nuestros objetivos. ¿Cómo vamos a definir un objetivo? Como una situación futura a la que se desea llegar una vez que hemos resuelto los problemas. De nuevo me van a decir lo mismo, que es vago y es impreciso, y está bien que así sea porque tiene que abarcar todas las posibles objetivos, ¿no? Es un lugar al que uno quiere llegar. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente invertir el árbol de problemas que vimos antes en un árbol de soluciones. Como ven, tiene que tener una muy similar estructura a la anterior, nada más que en vez de negativo lo van a encontrar en positivo. La metáfora que para mí es más clara es agarrar el negativo de una foto, como en aquellas antiguas fotos del siglo XX, y revelarlo. Todo, la estructura, las formas son las mismas, es la misma persona con la misma nariz, pero los colores están invertidos. Entonces pasamos de un árbol de problemas en donde vemos todos lo negativo a uno de objetivos en donde vemos todo lo positivo. Entonces lo que nos da es una idea de cómo sería la realidad una vez que resolvimos todos los problemas que planteamos en el árbol de problemas. Ahora bien, como vimos antes, no podemos resolver todos los problemas a la vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver en el árbol de problemas cuáles son las alternativas que nosotros podemos llevar adelante. A ver, volvamos al árbol de problemas que vimos recién. Este es el mismo que veíamos recién. Yo lo pasé rápidamente porque ahora volvemos. A ver, contención familiar escasa. Supongamos que entendemos que ese es un problema. Bueno, ¿por qué tienen poca contención familiar estos jóvenes? Bueno, identificamos que una noción puede ser, y porque hay condiciones de hacinamiento. ¿Y por qué hay condiciones de hacinamiento? Y porque no hay políticas de vivienda. Bueno, está bien, los chicos no tienen a dónde estar adentro de la casa, hay 4 personas más, entonces se van a la esquina a pasar tiempo con sus amigos. Bueno, esto tiene lógica, puede que nos ayude a explicar, pero nosotros difícilmente podemos actuar sobre las políticas de vivienda, difícilmente podemos resolver el hacinamiento. Entonces, por esa vía no podemos atacar a este problema que es la contención familiar. La otra rama dentro del mismo problema es la poca presencia de los padres. Bueno, ¿por qué están poco presentes? Y pues los dos trabajan mucho. ¿Y por qué trabajan tanto? ¿Por qué no dejan tiempo para estar con su familia? Y porque los dos están en condiciones de trabajo precarias, entonces tienen que trabajar 10 horas por día para poder llegar a un sueldo elemental. Bueno, ¿puedo actuar sobre esto? ¿Puedo generar mejores condiciones de trabajo? ¿Reducir la jornada laboral para que puedan estar más tiempo en la casa? No, tampoco puedo. Entonces, ahí tenemos otro camino que no le vemos una posible solución. El tercer elemento que decía acceso a drogas facilitado. Bueno, una causa de eso es la connivencia con la policía. La policía recibe plata de quienes venden droga, entonces nunca se combate, entonces los tipos pueden estar impunemente al aire libre vendiéndole drogas a quienes quieran. Lo mismo para las legales, ¿no? Nadie controla a los kiosqueros que le vendan cerveza a los menores y lo hacen igual. Bueno, ¿podemos actuar sobre la connivencia con la policía? Bueno, depende del grado de poder que tengamos. En general es bastante complicado enfrentarse con la policía, sobre todo la bonaerense, aunque nosotros venimos de Córdoba, que no nos quedamos atrás en lo más mínimo. Pero entonces vamos a decir que por lo pronto no podemos tampoco actuar sobre esto. Ahora, sobre el primer elemento, ausencia de actividades recreativas municipales. Bueno, esto a lo mejor no es tan complicado, a lo mejor sí podemos accionar sobre esta causa. Espacios públicos deteriorados. No se hacen actividades recreativas porque no hay dónde hacerlos. Bueno, a lo mejor podemos agarrar 4 o 5 baldíos, mejorarlo, pedirlo buscarle la vuelta para que, no sé si lo expropien, pero al menos que no nos lo vuelvan a
a tomar y a lo mejor así resolvemos la desinversión estatal con esta primera vía de solución o con esta iniciativa que surge del barrio. Entonces lo que hacemos es ver cuáles pueden funcionar y cuáles no. Y acá ya tenemos un camino trazado que a lo mejor nos ayuda no a resolver ese gran problema, pero sí a mejorar un poco las condiciones en las cuales vivimos la vida cotidiana. Entonces, esto redunda, vieron que a donde pongo tildes, después es lo único que queda, redunda en la alternativa de solución que elegimos, una vez visto todas las alternativas que teníamos y nuestras posibilidades, nuestro grado de poder como organización, redunda en el árbol de objetivos. Entonces decimos que logramos todo lo que nos queríamos proponer. Hay mayores actividades recreativas que se dan en espacios públicos y el Estado municipal ha invertido más para que se cuide eso, lo cual redunda en mejores, acá lo pusimos en términos muy, muy formales, nuevas formas de resolución de conflictos entre los jóvenes del barrio Alberdi, lo cual redunda en las mejoras de salud. Bueno, este es un ejemplo muy, muy pavo, obviamente, pero que sirve para ilustrar. Ahora cuando vayan al taller van a ver que es mucho más difícil hacerlo que decirlo y bueno, me imagino que les va a gustar bastante el ejercicio. Antes de terminar, quería hacer algunas reflexiones acerca de la importancia de pensar las decisiones y los problemas desde este lugar que nosotros proponemos. Y lo que quería decir era que toda decisión es política. ¿Por qué toda decisión es política? Bueno, se usa mucho esto de decir ahora todo es político, pero no siempre tenemos el tiempo y el espacio, como acá sí lo tenemos, como para explicarlo un poco más. Bueno, toda decisión es política porque se toma desde una posición ideológica, porque, digamos, entendemos por una posición ideológica una idea acerca de cómo debemos transformar el mundo, cómo debe ser el mundo, una idea de la justicia, una idea de la bondad, una idea de la belleza, que condicionan la forma en la que nosotros vemos la realidad y por ende condicionan la forma en la que nosotros concebimos los problemas. En la clase anterior nos planteaba esta cuestión de los límites y cómo los límites para algunos son problemas, ¿no? Como para algunos la inmigración es un problema, cuando en realidad estamos en una de las tasas más bajas de inmigrantes viviendo en la Argentina en toda la historia de nuestro país. Concebir a una cosa como un problema o no, tiene que ver con cómo vemos el mundo. Si para nosotros que la frontera entre Bolivia y Argentina no esté militarizada no es un problema, es porque tenemos una idea de lo que debe ser América Latina y porque sabemos que los problemas que vienen de la frontera existen con los estados. Ustedes planteaban la otra vez el narcotráfico y muy bien lo exponían los compañeros que estaban acá dando la clase, que todos esos problemas existían antes de que existiera el límite y de hecho siguen existiendo hoy en países en donde los límites son terribles. Digamos, en Estados Unidos las fronteras son brutales y sin embargo las drogas siguen entrando. Entonces quizás estábamos pensando mal el problema y por ende estábamos llegando a una solución que era poner una zanja o poner un muro, me salió la zanja, vaya, saludo al cine ahí, poner un muro a donde en realidad el problema pasa completamente por otro lado y esa solución es nada más para mostrar y punto. Entonces toda decisión es política y todo problema es político porque tiene que ver con una visión de la realidad que siempre tiene que ver con una posición ideológica. Pero también, y de algún modo todo problema es político porque implica una reflexión. Y una reflexión implica empezar a pensar en si reproducimos el mundo tal cual es o lo cambiamos, porque implica desnaturalización, esto de quitarle el carácter de natural al mundo como es, dejar de pensar los problemas que tenemos como naturales. Eso es justamente algo a lo que nosotros queremos aportar desde el programa Formarnos y es dar este espacio de reflexión. Nosotros consideramos que el pensamiento es esencial y que no podemos dejar que las ideas sean reemplazadas por colores en política. Ahora, todo esto que estoy diciendo que puede significar o puede resumirse en que la política sin reflexión es impotente, también implica lo contrario, y es que la reflexión sin política también lo es.
en el sentido de la política, ¿no? Entonces, es importante saber por qué hacemos lo que hacemos, pero también es importante saber cómo haremos lo que consideramos que debe ser hecho y que nosotros nos hemos puesto como meta hacer. Entonces, de algún modo, los invito a que sigamos pensando en por qué hacemos lo que hacemos y sobre todo en este caso de este módulo, en por cómo podemos hacer para hacer lo que queremos hacer. Muchas gracias. Hacemos 15. Sí, rápido. Bueno, hacemos una ronda de preguntas. ¿Quién? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas. Carlos, me surgió una duda con la definición de problema. Vos, de la manera en que lo definís, y lo voy a leer, existe un problema cuando un actor social, individual o colectivo, siente insatisfacción con un hecho o circunstancia que está viviendo. Tomándole el ejemplo que está en el apunte de un enemigo público que descubre que hay en un balneario, en el agua del balneario, descubre que hay una contaminación y uno se pregunta si la denuncia o no la denuncia. ¿El problema cuándo empezó? ¿Cuando se dio cuenta o cuando se empezó a contaminar el agua? O sea, entonces, por eso ahí me surge una diferencia con respecto a la definición de problema. Bueno, justamente, las bacterias no existen hasta que no las descubrimos. Existen efectos, pero no existen las bacterias. Entonces, no existe el problema en sí mismo. En este caso, es la lucha de un tipo por lograr que ese problema, que es privado porque solo él lo descubrió, se convierta en un problema público y colectivo. Entonces, de algún modo, la respuesta de tu pregunta es: el problema comienza cuando nosotros tomamos conciencia de que existe ese problema. Si yo nunca me cepillé los dientes y tengo caries, y para mí es natural tener caries y que me duelen los dientes, no es un problema, es natural. Entonces, por eso hablaba de que tenemos que apuntar a desnaturalizar el mundo a través de esto. Ver que no es normal que te duelen los dientes, que te podés cepillar los dientes, que hay soluciones para eso. No sé si respondo. Creo que lo tengo que pensar un poco más, pero no me deja satisfecho porque si no, quizá uno filosóficamente podría pensar que es mejor no enterarse de nada, o sea, no investigo, entonces no me entero, no genero problema. Porque, o sea, yo creo que el problema ya lo tenía. Si me estaba contaminando, lo cual me estaba afectando la salud sin yo saberlo, sin que nadie lo sepa quizá, digamos, el problema para mí ya estaba y es importante investigar porque de esa manera me entero que existe un problema. Si no, es como que mejor no investigo. Claro, nosotros decimos lo contrario, sí, siempre hay que investigar, siempre hay que pensar, por eso invitamos a la reflexión, porque hay cosas que nosotros ahora estamos sufriendo y no sabemos que las estamos sufriendo y que dentro de 100 años nos van a decir cómo podían vivir así, así como ahora decimos hace 100 años cómo podían vivir sin cloacas o por qué la gente se moría a los 40 años. Eso era natural, no era un problema, ¿no? Entonces te invito a invertir la perspectiva y no decir mejor no enterarse, sino investiguemos, enterémonos y mejoremos la vida cotidianamente. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Sí? Con la experiencia del barrio. ¿Alguien que tenga experiencia del barrio relacionada con el tema? ¿Nadie tiene un problema en el barrio? A ver, pueden comentar también, no tiene por qué ser una pregunta. Acá tenemos un compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel. Me parecía muy interesante el planteo, ¿no? que me había hecho de cómo no nos damos cuenta de que existe un problema cuando no lo vemos y lo sentimos. Y eso creo que corresponde al problema más grande que hoy tenemos en la humanidad, que es exactamente eso. Vivimos en una sociedad que está todo el tiempo tratando de estar sedada, de estar distraída, precisamente para eso, para no andar cuestionando
para no andar cuestionando lo que ya está impuesto hace por lo menos 60 años, y siempre se busca a las personas que, como por ejemplo que se dan en este curso, a quienes son los revisionistas de la historia, de siempre vapulearlos, e incluso hasta prohibir el hecho de que se investigue. Hoy se está tomando, muchos países están analizando la probabilidad de censurar algo como Internet o de que un revisionista no pueda hablar. Así que creo que ese es el mayor problema, porque no está permitiendo que nos demos cuenta de que hay problemas. Entonces empieza ahí el problema, cuando ya dejamos de cuestionarnos y creo que damos las cosas por hecho. Por eso me pareció muy interesante el planteo que había hecho él. A mí siempre me pasa que llevo las cosas a ejemplos pagos, pero bueno, me lo voy a permitir una vez más. Ninguno de nosotros, o al menos los que más o menos tienen mi edad, pensábamos que era un problema, o al menos lo veíamos como algo extraño, que el fútbol haya que pagar para verlo. Y si lo pensamos ahora, nos parece una locura. Nos parecería un problema que hoy en día intentasen hacer eso, ¿no? Hola, mi nombre es Anabel. Quería comentar un problema que no sé si es institucional o un problema de poder, podríamos decirlo. Yo estudio en la Universidad Nacional de Avellaneda. En estos días hubo elecciones en el Consejo Superior. Hubieron dos listas. Una, que es una lista que es institucional, digamos, y otra lista que tiene que ver con una agrupación de estudiantes. Hubieron 10 urnas, la última no se abrió, quedó secuestrada por el presidente de la Junta Electoral. ¿Qué sería eso? Bueno, decime vos. Es lo que pregunto, sí, es un conflicto, sí. Yo creo que tiene que ver con un año electoral en donde las agrupaciones políticas que tienen que ver con el gobierno nacional tienen que ganar, y no un grupo de estudiantes que no tiene dependencia partidaria. Bueno. Yo soy, aclaro, que soy afín al gobierno. A mí me gustaría que me digas, ¿para vos es un problema eso? Totalmente. ¿Y por qué? No encuentro la explicación. Bueno, por ejemplo... Problema de poder, problema... Ahí habría la universidad tiene que ganar por un año electoral, porque claro, no. es una universidad, digamos, que es afín al gobierno. Claro, lo que yo diría es que ahí habría que empezar por definir bien el problema. Vos planteaste el problema como había 10 urnas y una no se abrió. Sí. A lo mejor hay que... Yo no conozco el caso, ni siquiera sabía que hubo elecciones en la UNDAB, Sí. Pero desde afuera y escuchándolo por primera vez se me ocurre que ahí el problema no sería que no se abrió una urna. Eso El no Código sería Nacional Electoral dice que el proceso eleccionario no se termina hasta que no se abre la última urna y se cuentan los votos. Bueno, entonces yo creo que ahí también debe haber algún problema en las fuerzas de la oposición, en este sentido de los estudiantes, en que no han podido lograr tener la fuerza suficiente como para hacer cumplir mínimamente el código electoral. Sí. Y solo se alentaría a que se haga cumplir eso, porque realmente no abrir una urna es una falta bastante grave. Ya hemos tenido casos de urnas robadas, quemadas Sí, pasa. desaparecidas de nuestra democracia, y esperamos que no vuelvan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Karina? Hablando un poco de todo lo que es la problemática, las soluciones y los planteamientos a esos problemas, estábamos hablando con las compañeras con este tema de lo de la violencia de género que está tan a flor de piel, ¿verdad? Estamos esperando a que el Estado tome una medida urgente. Por eso también creo que ahora está en la agenda del Estado, ¿no? Así que bueno, mejor que este ejemplo me pareció, al escucharte de la problemática y del barrio, estadísticamente nosotros no medimos por ahí la estadística que deben tener los que más saben
sí sabemos la estadística del barrio por ahí, que en un fin de semana en una comisaría de la mujer un domingo tenga 5 casos, es bastante importante, así que bueno, nosotras estamos por optar a esta manifestación sin bandería política, sino ni tampoco de que dependamos de un plan o no. Sí queremos ir para hacer un poco de ruido, como vos decías, del planteo de cortar las calles y demás, para pedir una solución pronta a este problema. Bueno, de algún modo, primero gracias por compartir, está bueno pensar en casos concretos, pero este es un buen ejemplo de algo que a mí un montón de gente viene y me dice, pero ¿cómo puede ser ahora que están todos golpeando a las mujeres? Y mi compañera justamente milita en una agrupación que tienen como centro la problemática de género, y a mí, por ella conozco que es toda una situación que recién ahora se visibiliza y que recién ahora se ve como un problema, ¿no? Entonces es un excelente ejemplo para eso. Y respecto a su caso, realmente me parece interesante si a lo mejor en el taller lo plantean como problema y lo pueden trabajar y a lo mejor encuentran varias alternativas de solución, no sé si mejores o peores, ustedes lo verán después del taller. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, nos vamos para los talleres a tomar unos mates.